son los candidatos presidenciales, todos oficializados ya por el CERVEL, la cifra más alta de los últimos 75 años. 3 mujeres en carrera, una amplia oferta de propuestas que abarca casi toda la totalidad del espectro político. Diversidad de edades, procedencias, historias. Sin duda hay más heterogeneidad entre los candidatos presidenciales que entre los que postulan a la Cámara o al Senado. Una amplia oferta que también trae aparejadas dificultades en esta carrera. Confusión para los electores, saturación de propaganda y una dificultad real de confrontar ideas en debates, por ejemplo. Las 9 candidaturas presidenciales, medidas este jueves además por la encuesta CEP, es la pieza de esta edición de Puzzle Electoral. Bienvenidos. Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido a esta edición de Puzzle Electoral. Bueno, tenemos candidatos, muchos creíamos que no iban a llegar los 9 finalmente a ser oficializados por el CERVEL. Sin embargo, las candidaturas están todas las firmas revisadas, tenemos los números. Tomás Jocelyn Holt llegó a validar 38.558 firmas, se necesitaban algo más de 36.000. Así es. Franco Parisi, 44.693. Todos los candidatos cumplen más que los requisitos para estar en la papeleta el próximo 17 de noviembre, pero no todos los candidatos aparecen hoy día medidos en la encuesta CEP, una encuesta que ha generado polémica, todo tipo de reacciones, alegría por un lado, incredulidad, escepticismo y también cierto descrédito por el otro. Mira, la primera pregunta, y de hecho el gobierno lo que salió hoy día a decir es que la encuesta no era válida, y en realidad la encuesta, a mi juicio, sí es válida. Lo que pasa es que el contexto político cambió, que es distinto. La validez de la encuesta metodológicamente, la transparencia que han tenido el CEP respecto de informar antes y después de la bajada de Longueira, además entregan las bases de datos, por lo tanto, la validez metodológica de la encuesta CEP es incuestionable. Lo que cambió es el contexto, y el contexto cambió radicalmente, y por lo tanto la encuesta no alcanza a capturar el posicionamiento de Evelyn Matei correctamente. Seguramente en las próximas encuestas sí lo vamos a capturar y seguramente va a subir, por lo tanto decir que es inválida la encuesta es incorrecto. Claro, es incorrecto semánticamente, pero para los términos reales de la ciudadanía que quiere medir quién está mejor en la carrera, claro, la medición no podría ajustarse tanto a lo que es la realidad porque aparece de la mitad del periodo en que se realiza la encuesta en adelante. Y en base a eso son los resultados que obtenemos. Aquí tenemos que hacer una corrección porque el punto que saca Michelle Bachelet, 45 puntos, y Evelyn Matei 11, es en realidad y al final 12 puntos para Evelyn Matei y 44 para Michelle Bachelet. Eso se da porque aquí, ¿qué es lo que está preguntando? Las menciones sobre el 1%. Lo que pasa es que acá está toda la muestra. Cuando tú sacas la muestra solamente lo que es el periodo donde ya Evelyn Matei es candidata, Bachelet baja un 44, un punto que no es estadísticamente significativo, y Evelyn Matei sube a 12 puntos. Entonces tenemos Bachelet 44, Evelyn Matei 12, Marco Enrique Ominami 4 y Franco Parisi 4 y Marcel Claude 2. Perdón. Y de ahí para abajo no alcanzan a salir marcados. Son 1%. Pero ¿qué es interesante en la encuesta? Primero, aparte de que, bueno, que Bachelet se mantiene como la candidata preferida, ¿quién cree que va a ser la próxima presidenta o el presidente de Chile? 75% dice Michelle Bachelet. Por lo tanto, acá hay una sensación térmica que ella va a ser la presidenta y por lo tanto ella, su campaña, etcétera, la hace como ya presidenta, hablando como presidenta, comportándose como tal, versus los otros que tienen que atacarla a ella, y ella es su gran contrincante y por lo tanto ahí está el desafío para los desafiantes de Michelle Bachelet, que está muy consolidada, muy conocida, etcétera. Bueno, pero aquí tenemos varios escenarios, porque número uno, queremos saber qué es lo que pasa con la candidatura de Evelyn Matei, porque no alcanza a verse reflejada, para ser justos, en el periodo en que se está midiendo. Ella todavía no era la candidata oficial de la alianza. O sea, fue en una parte, pero recién instalándose. Exactamente. Podemos prever que ese 12% sube, ¿no es verdad?
Podemos prever eso. Ahora, hay que decir también, el segundo elemento es que si bien es muy probable que ella suba, porque está desplegando su campaña durante los próximos meses, el gran problema que tiene, que es otro dato que muestra la encuesta que es bastante importante, es la evaluación positiva-negativa que tienen de los candidatos. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Michelle Bachelet es uno de los personajes de una lista de personajes, es la que tiene uno de los más bajos niveles negativos, 15%. Exactamente, bueno, mira, aquí lo tenemos, no se alcanza a ver tanto en la pantalla, lo tenemos más bien como ayuda de memoria, así que les vamos a ir contando. Michelle Bachelet tiene el 64% de evaluación positiva, solo un 15% de evaluación negativa. La sigue, fíjate, Lawrence Goldborn con un 45% de aprobación, 20% de rechazo. Exacto. Andrés Velasco, 42% de aprobación, 11% de rechazo. Carolina Toá, 38% de aprobación, 19% de rechazo. Marco Enríquez Ominami, 37% de aprobación, 18% de rechazo. Bueno, después siguen otros, sí. Y su contrincante más directa, Evelyn Matei, está por aquí y se me cayó, pero les vamos a contar inmediatamente que tiene el 32% de aprobación y el 39% de rechazo. Supera el rechazo ampliamente y yo no sé qué tan reversible es dar vuelta al rechazo en pos de la aprobación. Claro, hay dos datos interesantes que tú señalabas. Uno, Evelyn Matei, de la lista de personajes, más de 20 personajes, es el personaje que recibe mayor rechazo, 39%. Ese es su gran problema y por eso tiene que generar simpatía, empatía, sonreír mucho, etcétera. Esa tiene que ser su estrategia. ¿Por qué? Porque su nivel de rechazo, la percepción negativa que hay de ella es muy fuerte y esto viene de antes. No es de esta encuesta. En eso esta encuesta es buena. ¿Por qué? Porque vienen preguntando esto hace mucho tiempo y consistentemente Evelyn Matei es una candidata con atributos negativos en la percepción de la ciudadanía. El segundo elemento interesante en esta encuesta es que tanto Marco Enríquez Ominami como Franco Parisi, reciben más o menos la misma percepción positiva, 37 Marco Enrique y 32 Parisi, pero el nivel de rechazo es idéntico, 18%, no es tan alto. Por lo tanto, ahí también ellos tienen un potencial de crecimiento porque no generan tanto Claudio, efecto negativo. ¿Te sorprende que Franco Parisi y Marco Enríquez Ominami estén a la par en esta encuesta de CEP? Me sorprende mucho. O sea, yo pensé que dado el escenario que Marco Enríquez ya es conocido, tuvo ya una campaña presidencial, y Parisi parece ser, por la encuesta, vamos a ver las futuras encuestas, parece ser que Parisi está emergiendo como un candidato que podría disputar votos y vamos a ver si son votos de derecha o de centro. Bueno, hay encuestas que no se han publicado, que se manejan internamente, que hablan de un porcentaje muchísimo mayor para Franco Parisi y lo sitúan en el tercer lugar. Sí, no, si ese es el escenario, quiere decir que Parisi se convertiría en el MEO del 2009, es decir, alguien que irrumpe, que le roba votos seguramente a la derecha, y ese escenario sería muy interesante, muy sorpresivo, aunque no tan inusual en la derecha como vamos a ver un poco más adelante de los 90. Ahora, es lo que te quería preguntar, esta dispersión de candidatos, esta gran fragmentación que vemos en estos 9 aspirantes a la moneda, ¿a quién le hace más daño de las dos candidaturas? Las dos candidaturas fuertes, porque hay una disputa principal que, digámoslo claramente, es Evelyn Matei con Michelle Bachelet, después están estos aspirantes con posibilidades, que es Meo, que es Franco Parisi, que es Marcel Claude, y después están los que quieren hacerse conocidos, mantener sus propuestas al aire, sacar sus programas, que es todo el resto. Es que mira, yo creo que este escenario es bastante inusual. ¿Por qué? Porque por primera vez esto no había pasado antes, o teníamos outsiders de derecha o de izquierda, pero nunca teníamos dos grupos outsiders, dos grupos outsiders. Tenemos el de izquierda de Bachelet y o cerca del centro, por ejemplo, Jocelyn Holt, Israel, y tenemos a Franco Parisi, que están en el centro derecha y por lo tanto eso le están quitando votos a la derecha y eventualmente al centro. Y por lo tanto
ese escenario yo creo que perjudica a ambas candidaturas más que beneficiar a una sola. Sobre todo en escenario de voto voluntario, ¿cuánto afecta el voto voluntario? ¿Cuándo influye el voto voluntario en esto? Y sobre todo pensando en una encuesta, porque el año pasado vimos grandes sorpresas a esta misma altura del año pensando en las municipales, nos llevamos, o sea, tremendos porrazos viendo encuestas. Sí. ¿Podemos creerle a las encuestas, Claudio? Yo creo que sí podemos creerle, y no porque la universidad haga encuestas, sino que primero, la encuesta del CEP de la municipal, la anterior a la elección municipal, no estaba tan equivocada. Ellos dijeron que el 50% seguro de la población iría a votar. Fue en realidad un 47, 48%. O sea, no hay tanta pérdida. Bueno, ahora dice que el 53% va a ir a votar, manifiesta su intención de ir a votar. Así es. Por lo tanto, yo creo que no, y de hecho, de los que acá también se preguntó si fue a votar en las primarias, y cerca de un 30% dice que sí fue a votar, por lo tanto hay una sobredeclaración que no es tan significativamente alta. Por lo tanto, primero, las encuestas son un termómetro, o sea, el termómetro de hoy. Vamos a ver en 2 meses más si efectivamente se mantiene la tendencia. Segundo, hay que mirar tendencias y no mirar solo una fotografía. Ahora, lo que sí está claro es lo que pasa con el gobierno. Al gobierno no le fue bien en esta encuesta y eso es más allá del periodo en que se haya medido. Así es, yo creo que el gobierno está en el congelador. Todas las cifras muestran estatismo, o sea, que está estática la situación en empleo, en educación, etcétera. Salvo empleo creo que aumentó un poquito, pero delincuencia, por ejemplo, está por el suelo. Entonces yo creo que efectivamente la aprobación, la confianza en el gobierno está estática y por lo tanto eso es lo que pasa, que la candidata Matei va a tener que distanciarse del gobierno para poder hacer campaña. ¿Se sacarán la foto con Sebastián Piñera? Esta es la pregunta que vamos a analizar también en el siguiente bloque de Puzzle Electoral. Ya regresamos, no se vayan. Esto es Puzzle Electoral y junto a Claudio Fuentes seguimos analizando las 9 candidaturas presidenciales en este marco ya de candidatura inscrita y de encuesta CEP, la primera evaluando todos los candidatos en competencia. Pero estábamos hablando de qué le podría traspasar el gobierno de Sebastián Piñera a los candidatos que se acercan más a la derecha, a la candidata puntualmente Evelyn Matei y a todos los que se sientan un poco más de ese sector. Un 29% de los encuestados de la encuesta CEP desaprueba al gobierno y un 29% lo aprueba y un 44% lo desaprueba. Esto quiere decir que habrá pocos candidatos que quieran acercarse al gobierno, identificarse con el gobierno, sacarse fotos con el presidente. ¿Dice un poco eso? Así es, yo creo que acá vamos a tener que ver si efectivamente eso va a pasar. Una alternativa es que los sectores más críticos de Renovación Nacional respecto de la UDI se saquen la foto efectivamente con el presidente, porque un 29% de aprobación, si es que a Evelyn Matei no se eleva, no va a ser tan mal tampoco. Entonces, ahí yo creo que va a haber una disputa interna dentro de la coalición de gobierno respecto de con quién sacarse la foto. Bueno, vamos a ver entonces si vamos a ver fotos con el presidente. Esa es una de... Además tenemos tantas fotos que sacar porque son tantos candidatos. Y paréntesis, la desaprobación aumenta mucho en regiones y ese es un elemento importante. En regiones la desaprobación al gobierno está mucho más mal que en Santiago. Bueno, hablábamos de 9 candidatos, una cifra que no se daba desde hace 75 años, ahí una cifra parecida, pero en los últimos, digamos, desde el regreso a la democracia, solamente 6 había sido el número récord. ¿De qué habla estos 9 candidatos? ¿Son reflejo de una sociedad más diversa? ¿Es reflejo de personalismos? ¿Son agendas propias? ¿Qué representan 9 candidatos en una elección como esta? Yo creo que reflejan dos factores. Uno, la fragmentación del sistema político en términos de que los partidos no logran capturar a estos díscolos, llamémoslo, y por lo tanto los partidos no permiten sistemas de renovación del sistema político que te permita más o menos democráticamente elegir y por lo tanto hay unas presiones muy fuertes hacia la fragmentación. Segundo lugar, yo creo que la idea de líderes carismáticos, esta noción de que o Bachelet o Lago o en su momento Piñera mismo van a poder resolver todo el hiperpresidencialismo expresado en líderes carismáticos
que van a resolver y van a, fuera de los partidos, en la encuesta CEP hay una crítica muy fuerte a las coaliciones, a los partidos, a la democracia, al funcionamiento de la democracia, y por lo tanto, acá lo que se expresa es líderes que critican al sistema político, que critican fuertemente, la mayoría está fuertemente contra el sistema político. Pero hay varios marginales que no tienen muchas posibilidades ni siquiera de plantear su agenda. Así es, y ahí va a generar tú lo presentabas en la introducción, muchos líderes marginales que no tienen pocos recursos, poca visibilidad, y en los tiempos que se va a dar, los debates van a tener pequeños espacios para plantear sus temas. Por ejemplo, si un debate presidencial tuviera cada uno de los 9 candidatos 20 minutos para plantear sus ideas, esto es sin contar las preguntas de los conductores, la introducción, el pase a comerciales, tendríamos 3 horas de debate, con 20 minutos de exposición en total de cada uno de los candidatos. Claro, y el efecto, esto es el efecto de tener una segunda vuelta, porque como tenemos una segunda vuelta, la primera vuelta se transforma en una primaria en el fondo, primaria presidencial, eso es lo que es. Y ahí los candidatos que se destacan son los que tienen los llamados issues, los temas específicos, los nichos. Por ejemplo, el candidato verde, el candidato antisistema, etcétera, esos son los que van a destacar. Ahora, Claudio, ¿tú descartas un triunfo de Michelle Bachelet en primera vuelta? Yo creo que todavía no es momento de decidir eso. ¿Por qué? Porque estamos recién empezando la campaña, las encuestas todavía no muestran con certeza eso. Efectivamente está en el límite de eventualmente poder llegar a la segunda vuelta, pero tenemos que ver el despliegue de las campañas primero. Con 9 candidatos es muy difícil anticipar si va a haber primera o segunda vuelta. ¿Cuánto podrían sacar los pequeños? Pueden ser desde 3, 4 puntos hasta si vemos que Parisi crece o Marco Enrique mismo crece, ahí efectivamente no podría haber, tendría que haber segunda vuelta, porque no con 10, 12 puntos de ellos no podría existir una posibilidad de que ganen primera vuelta. Bueno, vamos a ver este mapa con vistas al 2013, al 17 de noviembre. ¿Quiénes son puramente de la alianza centro-derecha, nueva mayoría, los otros de izquierda? Aquí está. Mira, esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque antes... Vamos leyéndoselo a los telespectadores. De la alianza está solamente Evelyn Matei, los otros que se pueden acercar a la centro-derecha, lo hablábamos también, Ricardo Israel, Tomás Jocelyn Holt y Franco Parisi. Y eso lo pongo en signo de interrogación, lo ponemos en signo de interrogación, porque Tomás Jocelyn Holt, ¿en qué está? ¿En el centro? ¿Tiene un discurso? ¿Hacia dónde va? Por ejemplo, o Parisi mismo. Entonces, hay un mundo de actores que está muy en fuera del eje pero ellos le pueden quitar votos a Evelyn Matei. Ahora, nueva mayoría, Michelle Bachelet, la candidata de lo que se llama Concertación más Partido Comunista, y los otros que están a la izquierda de Michelle Bachelet, que es Marcel Clot, a la izquierda Marco Enrique Ominama, Roxana Miranda y Alfredo Sfair. Ellos también le pueden, obviamente le quitan votos a Michelle Bachelet y hacen que esta primera vuelta sea difícil. Así es. Y eso es lo interesante. Antes, en elecciones anteriores, nunca habíamos tenido ese escenario de 2 grupos de outsiders disputándole a los principales candidatos. Ese escenario o lo dábamos solo en la derecha, en los 90, por ejemplo, los Frafra, etcétera, o solo en la izquierda, Marco Enrique Ominami. Pero esto de tener el despliegue de 2 grupos de outsiders, eso es nuevo, y por lo tanto, por eso esta elección va a ser muy nueva. ¿Quieren algo? ¿Hay alguna posibilidad de negociación? Lo vamos a ver entonces en el próximo bloque de Puzzle Electoral. No se vayan. Seguimos en Puzzle Electoral analizando las 9 candidaturas a la presidencia. Estamos revisando la ficha de este mapa presidencial 2013 en el que están todos los candidatos. Veíamos si hay alguno que pueda tener un margen de negociación con cada uno de los bloques de los que son outsiders. Tú me decías que las votaciones probablemente sean tan marginales que no permitan negociación. Tal vez en el caso de Marco Enrique o de Franco Parisi pudiera ser distinto. Eventualmente, bueno, hubo un acercamiento con Franco Parisi de algunos candidatos de la UDI. Sin embargo, ya tenemos la experiencia de Marco Enrique, que él dijo: yo no voy a negociar con Frey la segunda vuelta, y por lo tanto yo creo que si son actores relativamente marginales en términos de votación, de menos del 5%, es muy improbable que se produzca algún tipo de negociación. Ahora, bueno, estos son los candidatos que ya están en la papeleta. Queremos hacer mostrarles una breve resumen del perfil de las candidaturas. Michelle Bachelet tiene 61 años, es la candidata de la nueva mayoría.
militante del PS, Marcel Claude, de 56 años, es de la Izquierda Unida del Partido Humanista, Marco Enrique Minami, 40 años, es el más joven, por eso que yo lo que les decía en un principio, estos candidatos son mucho más heterogéneos que todos los que hemos visto en la Cámara y en el Senado. Hay de todas las edades, hay 3 mujeres, parece que las mujeres estamos sobre representadas en estos 30%, ya 33% es mucho más de lo que aparece en ninguna otra de las candidaturas. Así es. Ricardo Israel, 63 años del PRI, es abogado. Tomás Jocelyn Holt, 50 años, independiente también, abogado. Evelyn Matei, 59 años de la UDI, licenciada en Economía. Roxana Miranda, 46 años de costurera, dirigente social. Franco Parisi, 46 años, independiente, ingeniero comercial. Alfredo Spire, 65 años, Partido Ecologista Verde, economista, trabajó en el Banco Mundial más de 20 años, y ese es el currículum de todos los candidatos, distintas edades, para todos los gustos. Ahí hay varios temas. Uno, es interesante que economistas, abogados y médicos dominan dentro de las candidaturas, salvo Rosana Miranda, es la única que tiene menor nivel de educacional, no alcanzó a obtener una profesión. Eso lo hace bastante raro en el sistema político chileno, y por lo tanto plantea que ella viene como una outsider real, en términos de que ella se va a plantear como una actriz o actora que va a decir, oye, ustedes son los del sistema político que no nos han dejado surgir a nosotros. Claudio, ¿va a haber una saturación publicitaria pensando en este escenario? Totalmente, o sea, acá va a haber un problema en los debates. Ya hemos tenido algunos debates acá en CNN, tuvieron 10 candidatos, y lo que fue ese debate de manejarlo... Aquí en CNN todas las voces tienen cabida, así que estuvieron todos fueron invitados, todos llegaron, pero francamente es difícil hacer un debate. Esa vez fue con los 10 candidatos al Senado por Santiago Oriente. Muy creativos para colocar debates que sean dinámicos, que entreguen. La gente va a terminar, el telespectador frustrado o frustrada. ¿Por qué? Porque no hay un despliegue de ideas en el fondo tan profundo, porque tienes que hablar con cuña, y ese es el problema que vamos a enfrentar en los grandes debates. En la franja también. Segundo, fuerte desigualdad entre candidaturas. Candidaturas fuertemente desplegadas en la calle, con mucho avisaje, y candidaturas que no tienen ni siquiera para aviso de radio. Por lo tanto, la desigualdad en estas candidaturas va a ser brutal, y algunos nos vamos a ver mucho y otros los vamos a ver muy poquito. Bueno, vamos a hablar también de cuánto se gasta en las candidaturas. Ha sido también un tema de la semana, pero se nos acabó el tiempo, así llegamos junto a Claudio al final de esta edición de Puzzle Electoral, en que quisimos presentarle a estos 9 candidatos que van a la papeleta el próximo 17 de noviembre, quiénes son, cómo están evaluados en la foto de hoy que saca la encuesta CEP. Muchísimas gracias por acompañarnos. Siga la compañía de CNN Chile.